Buenas noches. Nadie lee impunemente un gran libro, decía Augusto Roa Bastos, quien probablemente fracasó en escribirlo. Pero ustedes no se preocupen. A continuación vamos a ver La Dichosa Palabra, que es un programa, si no inocuo, sí inofensivo. Lo más que puede darles es pues un poquito de tortícolis si se sientan chuequitos o si se comen uno de esos sándwiches que hacen aquí en México con bolillo. Soy Pablo Boullosa y voy a pedir a mis compañeros, a mis colegas que se presenten cada uno de ellos con algo interesante. Oscar Wilde, además de ser un escritor brillante, un dramaturgo divertidísimo, al final un poeta muy conmovedor, era también un hombre de un gusto irreprochable, tanto así que cuentan que cuando estaba agonizando ya, debatiéndose entre la vida y la muerte, vio alrededor en las paredes de su habitación y dijo, uno de los dos tiene que irse, o el papel tapiz o yo. Desgraciadamente el que se fue Oscar Wilde, no el papel tapiz. Pero, afortunadamente, yo sí voy a estar con ustedes con mucho gusto, porque a mí sí me gusta la escenografía de La Dichosa Palabra, entonces no voy a tener que decir que tiene que irse la escenografía o yo, y aquí vamos a estar con ustedes la próxima hora. Yo soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, Franz Schubert, que compuso una música verdaderamente sublime, como diría Cioran, de esas experiencias que lo convencen a uno de que la divinidad tiene que existir. En sus últimas palabras, ahorita a propósito del Día de Muertos, cuando estaba falleciendo, se le acercaron y le preguntaron qué era lo último que les tenía que decir. Y Schubert contestó, tocad a Mozart en memoria mía. Soy Germán Ortega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Yo de numerito de presentación traigo un poema de Fernando del Paso, que acaba de sacar otro libro de poemas. Este es de la A a la Z por un poeta y es sobre la D. Dice, es la D, ya lo verás, un tanto desordenada, está en todo y está en nada, está delante en detrás y siempre en actividad, se aparece por igual, dos veces en un dedal y entera en una mitad. Bueno, dicen que la letra D es esa letra que no dio de sí, sino que dio de do. Bueno, vamos a empezar nuestro programa con las llamadas telefónicas de todos ustedes que tenemos aquí acumuladas ya en el rezago histórico de La Dichosa Palabra. Esta es de Wilfredo Paredes y, bueno, fíjense, dicen que las paredes oyen. Wilfredo Paredes ve nuestro programa. También oye, yo creo. Esperemos que sí. Él nos pide que hablemos acerca del origen de la expresión chivo expiatorio. Pues los pobres chivos que les hacían unas cosas muy espantosas. Bueno, pero no solo a los chivos, pero bueno. Pero a ver, vayamos por a partes. los Un chivo chivos. expiatorio, manejado popularmente, pues es una persona que es, digamos, utilizada para que purgue las culpas y las atrocidades que hacen los demás. Es decir, es a quien se sacrifica para que el resto de la comunidad se salve. Y tiene su origen en la tradición judía, en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Los judíos, según además consigna la Biblia, elegían a un chivo, a un pobre chivo que hacía ve ahí en un prado, bueno, a dos chivos, mejor dicho, y sorteaban a ver cuál chivo iba a ser el chivo expiatorio. A ese chivo expiatorio le ponían por nombre Azazel, que se ha especulado mucho si Azazel es el nombre de Satanás o de algún demonio menor. No, Azazel significa chivo de partida, significa chivo, Azal significa que parte, que se mueve, que se va. Y entonces este pobre chivo lo ponían en un páramo ahí yermo, lo abandonaban y la gente lo iba a apedrear y a insultar y a matar y a molestar y a fastidiar y a fustigar para que, digamos así, que eran perdonados los pecados de toda la comunidad. Es decir, se cargaba, se investía el chivo con los pecados de toda la comunidad, de todo el pueblo, y él pagaba por los pecados de todos los demás, cosa que me parece de un comodinismo absoluto, ¿no? Ahora, muchas tradiciones rescatan el asunto del chivo expiatorio, no solo la tradición judía. Es decir, lo que pasa es que los árabes tienen su camello expiatorio, por ejemplo. Entonces, cuando alguien estaba muy enfermo, también llevaban un camello, el camello recorría la ciudad, se suponía que el camello cargaba con la enfermedad y salía de la ciudad y ahí se supone que se iba la enfermedad con el camello. Es como el concepto de la limpia, pero con animales, ¿no? Sí, pero pues sí es como mala onda, ¿no? Es decir, o por ejemplo... Ahora, curiosamente, ahí no sabe uno a quién le va peor, porque de esos dos chivos, a uno inmediatamente se lo ofrendaban a Yahvé, o sea, ese lo sacrificaban de inmediato. Ese también lo mataban. Y ese era el que le iba bien, porque al que le iba mal era ese otro chivo expiatorio, el que tú dices que le daban a Azazel,
al cual dejaban abandonado en el desierto, ¿no? Y presumiblemente también. Y para que tendría lo morir, apedrearan. claro, y lo Yo sí bajaban y preferiría todo que me lo demás. sacrificaran allá, Becky, que me fueran a apedrear ahí una bola de Doratz. Digo. Bueno, pero Hay un, Está más rápido. hay un librín que se llama El Chivo Expiatorio, de un francés muy inteligente, René Girard, que tiene otro libro sobre la novela que Milán Kundera lo califica como lo mejor que ha leído sobre la novela. Y bueno, ¿Cómo dices que se llama? está en René Girard con G. La violencia y lo sagrado, ¿no? Es el autor de La violencia y lo violencia y lo sagrado, sagrado. pero ese se llama así específicamente El Chivo Expiatorio, está en editorial Anagrama. Y versa sobre la Sí, idea, la sobre- noción del chivo sobre El la expiatorio. idea chivo de- expiatorio. Bueno, ahorita que decía... La barbacoa para nosotros. Claro, bueno, ahorita que decía Nico, del chivo... por eso es la barbacoa, es la Exacto. barba de chivo. Claro. Ahorita que decía Nico, bueno, a nosotros nos llega, por supuesto, como dice Nicolás, la expresión a través del judaísmo, pero era realmente una costumbre antiquísima de todo el Mediterráneo. De hecho, la fiesta de Yom Kippur viene justamente del Año Nuevo babilónico, el Kuparú, que en el Kuparú, que es la misma forma lingüística, se sacrificaba también a un animal, que en el caso babilónico primero era un carnero, justamente era un carnero, y que después los propios babilonios y los cananeos optaron por los chivos porque los carneros se podían aprovechar más su borrega, y entonces en cambio el chivo, digamos, era más portátil, era más pequeño y no se aprovechaba tanto, Claro. digamos, su borrega. Vivo. Ahora, los romanos también tenían un chivo expiatorio, justamente las mamurales, que se celebraban un día antes de los idus de marzo, el 14 de marzo, los romanos justamente escogían a una persona y lo vestían con pieles de chivo, justamente, y lo expulsaban de la ciudad, lo insultaban y todo, y este personaje se llamaba Mamurio Tuturio o Venturio o algo así. Y también lo investían con todos los Igual, pecados y y él tropelías. cargaba con todas las cosas. O sea, era una costumbre, digamos, de hecho en Canaán se llamaba Baal Gad, justamente este personaje, y era una especie como de Hermes, o sea, que llevaba, como quien dice, al otro mundo y a otra realidad las penas, digamos, y las culpas y los pecados del pueblo. Era una forma sí, de que había que expiación confesar todos esos comunitaria. pecados. Cargaba los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, hay De así hecho, gente famosa. hay una especie como de conexión simbólica justamente con Jesús, con Jesucristo. De hecho, en el ¿No estás libro de confundiendo al chivo Isaías... con el cordero? No. Bueno, es que... Jesús es el Bueno, cordero. Bueno, es claro, el cordero, pero es en otro. Babilonia había un cordero, era la misma función, porque de hecho en el libro de Isaías justamente se habla de un personaje que es el sirviente sufridor de Isaías, y que él carga también con todas las penas del pueblo. Bueno, justamente. y también hay una conexión simbólica entre Azazel y el demonio, ¿no? Sí, Azazel, como el macho cabrío, ¿no? Azazel ha sido interpretado como Satanás mismo o como un demonio menor que sirve a Satanás, pero como cualquiera de las dos cosas. Ahora, no solo, digamos, es en tradiciones como tan sólidas como la judía o la árabe o la romana. Es decir, incluso para los indígenas estadounidenses, por ejemplo, lo que hacían era con un sapo, llevaban al sapo a que se posara sobre los enfermos y luego el sapo era sacrificado para quitarle el mal Claro, y al... De ahí Chupaban. viene nuestra palabra sape, ¿no? Exacto. Bueno, y por último, en la ciudad de Guadalajara también tiene un equipo de fútbol expiatorio que creo que carga con todos los pecados de pertenecer a esa zona. Bueno, Cuidado que ¿eh? es al que le va nuestro productor. ¿Eh? Ah, sí, ya me está diciendo que le baje. Es Aquí que por él el es chiste. nuestro chiva Que expiatorio. más respeto. Bueno, vamos a obsequiar algunos libros y a decirles cuál es la dichosa palabra. Esta noche, antes, déjenme invitarlos a un taller que va a dar un amigo nuestro. Es el taller de caligrafía árabe que va a impartir José López Habib. Si ustedes creen que tienen letra bonita, pues apúntense al taller y van a ver lo que de verdad pueden hacer con su letra bonita. Esto es en el marco de las jornadas académicas y culturales sobre Medio Oriente que se están suscitando en el Colegio de México. Apúntense, llamen por teléfono y pidan más informes. Gracias a la revista Saber Ver por el anuncio que nos pone y ya salió el último número. Hablaremos probablemente de este número dedicado a Gabriel Said más adelante en otra ocasión, que le regalemos ejemplares. Y bueno, pues todos estos homenajes, me estaba diciendo Eduardo que hay un concurso. Hay un concurso que Ensayo. acaba de hacer la editorial Jus, convocar, vean, las bases están en los periódicos, es sobre la obra de Gabriel Said, un ensayo sobre la obra de Gabriel. Tú dices Yus, yo digo Jus. Ah, Cada yo quien digo apúntese Jus como también, me adhiero a eso. Y es de Yo me 200,000 adhiero a pesos Jus. el premio, o sea que está muy bien. Ah, caray, pues Sí. está muy bien, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un ensayo entre los cuatro? Bueno.
Pues sería como será un bajarle. mero Bueno, ensayo. Saldría como un dromedario, ¿no? La dichosa palabra, ya saben ustedes, les proponemos este juego donde nosotros damos una definición que corresponde a una palabra. Si ustedes le atinan a esta dichosa palabra, pues tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a ir obsequiando durante el programa. La definición de esta noche es la siguiente. Estamos buscando la palabra de origen griego, esto es importante, de origen griego, que designa al argumento o razonamiento o silogismo tramposo que pretende hacer pasar lo falso por verdadero para convencernos de ello. El estudio de estos argumentos y su refutación pertenece, desde luego, a la lógica. Bueno, esa es la dichosa palabra. ¿Cómo se le llama ese argumento tramposo que quiere hacer pasar lo falso por verdadero? Y los libros que vamos a ir obsequiando tenemos varios ejemplares de cada uno de estos títulos, de Florence Delay, o no sé si se pronuncia así, este libro llamado Nerval, pues para que se acerquen a esta... Sobre Gerard de Nerval. Exactamente, tiene pues datos literarios, psiquiátricos, biográficos sobre Nerval. Vamos a regalar de este ejemplar de Guillermo Beato, se llama De la Independencia a la Revolución, está en la Historia Económica de México, que es coordinada por Enrique Semo, y en el camino andamos. El boletín número, no es cierto, Berlín no, ningún número. Berlín 77 y otros relatos, es un libro de cuentos de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, publicado por el Instituto de Cultura de Baja California. Tenemos también de Ana Garralón, La historia portátil de la literatura infantil. Muy bueno. Padrísimo. De editorial Anaya, ¿sí? Padrísimo, sí. Muy bueno. Y conecta con la historia de la literatura portátil de Vilamatas de alguna manera, ¿o por qué se Sí, llama la le historia llama también portátil porque de es la una literatura? historia breve y usa el término, ¿no? Bueno, es portátil que ni qué. Y tenemos un montón de ejemplares de literatura y China y de estudios sobre China. Tenemos pues distintos títulos. Apúntense, además de los que están viendo en pantalla, hay muchos otros más. Y vamos a regalar también ejemplares de la revista. ¿Ejemplares o suscripciones de la revista? Ejemplares y suscripciones. Ambas cosas de la revista El Huevo, que este mes trae en la portada a tu patrona. a mi patrona, una mujer llena de cualidades, Denise Merker, El ojo en la bala. Leedlo. ¿Y qué días te podemos ir con Denise Los Merker? Digo, ya para que... los miércoles a las 2:30 de la tarde en Radio Fórmula. La dichosa palabra de esta noche, palabra de origen griego que designa el argumento o razonamiento o silogismo tramposo que pretende hacer pasar lo falso por verdadero. Nos piden algo cortito. Miren, no sé ni quién lo preguntó, pero hace un rato vi que alguien llamó y preguntaba por la palabra adiós, así es que alguien rápidamente puede Pues que decirlo. te encomiendan a Dios, que vaya con Dios, es decir, a Dios seas, o sea, que te vaya bien, saludos amigo y ahí que te protege el Señor. Adeus. Bueno, pues con esto vamos a despedir Adiós. el bloque apropiadamente, pero antes vamos a ir a una entrevista con Javier García Galeano, nuestro amigo Javier García Galeano, a quien le preguntamos qué cosa es una cámara húngara, aparte de ser su último libro, que recomiendo Su más muchísimo, reciente, ¿no? una El novela último, muy, o sea, su más reciente novela publicada por Joaquín Mortiz, que recomiendo mucho, es un libro muy divertido. Le preguntamos, qué cosa era una cámara húngara. Es una cámara húngara. Una cámara húngara, lo sabe cualquier aficionado al fútbol, significa cuando empieza a haber una pelea o un amago de pelea en un partido. Yo creo que por extensión ya se puede usar para cualquier desavenencia. Yo la considero un mexicanismo y uno de tantas expresiones que nos ha legado la narración deportiva. En una comida de cantina con Luis Miguel Aguilar, con Rafael Pérez Gay y con Juan José Reyes, coincidíamos en que probablemente quien la inventó fue Fernando Luengas, pero no lo sabemos de cierto. Luis Miguel Aguilar decía que seguramente Luengas, cuando empezó a haber una pelea, se acordó de la Rapsodia húngara de Liszt y que por el ritmo de la Rapsodia húngara se le ocurrió que así empezaba la pelea. Hace poco en el proceso decían que probablemente venía de un partido entre Brasil y Hungría en el Mundial de 1954 que acabó a golpes como tantas otras cosas. ¿Cuándo fue el Mundial de eso? ¿Hace cuánto? Aquí ¿Como año y medio? continuamos. Ajá. Javier nos entró un segundo texto sobre las cámaras.
hacemos señas. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Ya estamos de regreso además aquí con todas sus llamadas. Pero antes de pasar a todas sus llamadas en general, vamos a pasar a sus llamadas en lo particular, que incluyen los modismos que generosamente nos envían ustedes. Jorge Oliver Real nos manda desde Colombia varios modismos. Por ejemplo, nos dice que allá se usa la palabra guache para referirse a algo feo. Se dice que está guache, nosotros decimos que está gacho, entonces pues no hay tanta diferencia. Y que se utiliza la palabra sardino para referirse a los jovencitos, lo que aquí sería un chavito, allá en Colombia es un sardino. Qué bonito. Ana Flores de Bolivia, el país de mi esposa, nos dice guaguita, lo utilizan mucho mi suegra y mi esposa. Niño, viene del quechua guaguitay, una guaguita es un niño. Chompa es un suéter. Unita, solo una. Gomería, lugar donde parchan llantas, o sea, donde se hacen talachas, ¿no? Bueno, porque digamos la goma. por la goma, ¿no? Por la goma. O sea, eso es un neumático. Una llanta. gomería. Bueno, y siguiendo con sus llamadas, bueno, de entrada síganos llamando, por favor, a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. La dichosa palabra de hoy es cuál es la palabra de origen griego que se utiliza para pues designar un argumento falaz, un razonamiento, un silogismo tramposo que pretende hacer lo falso por verdadero. Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o escríbanos un correo electrónico a la dirección que también aparece en sus pantallas, la dichosa palabra @22mx.tv, y se pueden llevar alguno de nuestros bonitos y variados libros y revistas. ¿Daremos alguna pista? Por ejemplo, una persona sofisticada debería saber bien la dichosa palabra de esta noche, ¿no? Por supuesto. Héctor Rojas, que dice que de dónde viene la expresión chupó faros. Chupó Chupó faros. faros. Bueno, quiere decir que ya está en los límites de hacia abajo porque había unos cigarros que eran los faritos, que eran de los más baratos. En ese sentido Sigue también se habiendo podría faros, decir ¿no? chupó carmencitas porque había unos más chiquitos que eran los carmencitas. Los alas también Sigue eran habiendo de- faros, creo que sí. Yo lo que pasa es que ya no ando chupando faros. Porque como ya andaba chupando faros, entonces dejé Ahora de anda chupar chupando faros. faros. Pero otra hipótesis es que en la revolución, cuando iban a matar a un prisionero y ya le concedían una última voluntad, muchas veces pedía un cigarro y pues era faro porque pues ni que les anduvieran comprando cigarros tan elegantes. Entonces por eso ya iba a chupar faros porque ya se lo iban a fusilar. Pero son muy buenos. Y por cierto, solía haber un refrán cuando ambas marcas de cigarros eran populares, que era ay farito ni que fueras Lucky Strike. Por Lucky ser Strike, Farito, otra ni gran que fuera marca, Lucky ¿no? Strike. porque pues los faros son cigarros muy baratos y los Lucky Strike, que ahora están en el mercado otra vez, pero que mucho tiempo estuvieron fuera del mercado, eran Eran muy cigarros caros. importados muy elegantes y caros, entonces ni que te andes sintiendo tan elegante. Víctor Velarde, espero que sí. Dice que ayer se cumplió el aniversario luctuoso, el centenario de Theodor Herzl. ¿Qué podemos decir de él? Theodor Herzl. De Herzl. Bueno, yo no sé si ayer se haya cumplido, pero... Bueno, seguramente era ayer Ayer, cuando- esto es el 16 de septiembre, claro, el 15 de septiembre Qué curioso. se Bueno, el cumplió. 15 de septiembre. Yo creo que, Era bueno, un patriota también a su manera. por supuesto, bueno, Theodor Herzl, sin lugar a dudas, es un personaje muy importante para la historia reciente, para la historia contemporánea, un hombre que movió y canalizó fuerzas, inquietudes e ideales en el mundo de fines del siglo XIX y principios del XX, que han tenido consecuencias muy grandes y muy importantes, diríamos, para la situación del mundo actual. Theodor Herzl es realmente el iniciador de lo que se llama el sionismo político, o sea, el movimiento sionista, esta idea entre los judíos que siempre estuvieron en la historia de la Europa medieval, marginados, reprimidos, despreciados, humillados, se formó a lo largo del siglo XIX un movimiento que se llamó el sionismo, del regreso a Sion, que es el símbolo ideal, metafísico, casi diríamos, de lo que quería decir el monte, el cerro del monte de Jerusalén, pues el regreso a la patria divina. La idea de Sion también es una especie como de la Jerusalén cristiana del cielo, ¿no? Y Algo que así. se traduce en términos prácticos porque lo que quería Herzl era la fundación del Estado Era de la Israel, ¿no? Patria Exactamente. prometida, ¿no? Entonces, que quería regresar a la patria prometida. Ahora, muchos otros ya habían empezado con este movimiento, pero la idea de Herzl fue sobre todo hacerlo político. O sea, Herzl, que fue él nació en Hungría, un judío de Hungría, se volvió periodista en Austria
y era un hombre que hacía folletines con una gran facilidad y los periodistas en Austria lo nombraron corresponsal en París y le tocó en París sobre todo vivir el caso Dreyfus, este famosísimo caso en el cual un general de muy alto nivel en el ejército francés fue acusado de una manera totalmente injusta en 1984 más o menos, de algo que por 800, supuesto... 800. ¿1800 dije? ¿Qué No, dije? dijiste 1900. Ah, no, claro, 1884, fines del siglo XIX, y le tocó pues simplemente ser el chivo expiatorio, como decíamos ahorita, de algo que pues, por supuesto él no era el responsable. Y se movió una serie de fuerzas en Francia y en Europa justamente antisemitas y Herzl se impresionó muchísimo y entonces Herzl empezó a dedicarle prácticamente su vida a la fundación de un Estado, a que los judíos tuvieran una tierra y pues, su idea era lógicamente Palestina. Pero al principio Herzl era solamente ideológico el asunto y luego se le ocurrió que como los ricos y los poderosos no le hacían caso, el movimiento tenía que ser de masas. Y entonces Herzl organizó el primer congreso judío en Basilea en 1897 por ahí y este famoso congreso que alguna vez lo mencionamos aquí en relación con los protocolos de los sabios de Sion, en este congreso pues se inició realmente todo el programa para fundar el Estado de Israel y en cada congreso que se hacía anualmente a partir del congreso que inició Herzl, pues empezaron a organizar fideicomisos, movimientos para ir a hablar con el turco, para hablar con Bismarck, etcétera, etcétera. No, y luego de los hecho, ingleses ofrecieron un territorio en Uganda que no aceptaron finalmente. que no aceptaron y Es en curioso, fin, ¿no? las cosas se Bueno, empezaron a Herzl, mover a partir de Herzl. Como una curiosidad, Herzl no se oponía a la idea de que les concedieran Uganda. Lo que pasa es que generó muchas divisiones internas al interior del movimiento sionista, la idea de Uganda, que a lo mejor a estas alturas del partido hubiera ahorrado algunos Sí, ahora problemas parece que posteriores. habría sido muy bueno. No, por La supuesto, mezcla de creo Idi que Amin con Ariel Sharon habría sido explosiva Exacto. también. Ahora, Como de una que- curiosidad entre las personas que proponían esta creación del Estado judío que tú mencionaste, que no fue Herzl el primero. Anteriores, sí, claro. Anteriores, está Napoleón, que habló de esta idea de crear un Estado judío, y un amigo de Carlos Marx, se llamaba, si no me equivoco, Moisés Hess, que llegó a colaborar con Marx en algunos trabajos, y Hess también proponía la creación de un Estado judío. Y solamente un apunte, Germán, con relación a lo que dices, es muy importante el caso Dreyfus, no solo por las fuerzas antisemitas y las fuerzas libertarias o antirracistas que se movieron con Emil Solá, etcétera, etcétera, sino porque fue el caso donde se demostró de una vez para muchísimos judíos que la asimilación era imposible, porque lo que pensaban los judíos, muchísimos judíos en aquella época, era que lo que debían hacer era asimilarse a las sociedades europeas ya existentes, que era lo que había hecho precisamente el capitán Dreyfus, es decir, abandonar un poco sus tradiciones para intentar incorporarse, asimilarse a la cultura del país donde estaban viviendo o de la región donde estuvieran viviendo, pero el caso Dreyfus vino a demostrarles la inutilidad de esto y bueno, si no bastaba el caso Dreyfus, había que esperar Había sencillamente muchas. al nazismo, cuando ya tus costumbres, lo que hicieras era lo de menos, lo que era radicalmente importante era tu sangre, es decir, que la asimilación era imposible. La historia le dio la razón a los que Y es muy pensaban importante lo que dices, porque el mismo Herzl al principio estaba del lado de la asimilación. Incluso él pensaba que los judíos tenían que casarse con cristianas y todo para asimilarse y dejar de sufrir y ser marginados. Pero justamente, como dice Pablo, exactamente eso lo hizo cambiar de opinión. Incluso escribió hasta una obra de teatro, si mal no recuerdo. Él escribió varias Exactamente, obras de pero teatro. él escribió una obra de teatro porque le gustaba mucho, tenía intención de ser escritor al principio, sobre creo que se llama el gueto judío, o el judío El del gueto. gueto, o algo así. El Se llama el gueto nada más, decía el gueto, gracias. Y en esa obra justamente él quiere plantear totalmente la imposibilidad de ser absorbidos, La obra no se llamaba de ser asimilados. ¿Todos los guetos son pardos? No, ¿verdad? No, porque no solo de noche. Bueno, De vámonos. noche todos los guetos. De noche todos los guetos son pares. Vámonos a la pregunta especial de esta noche, porque además de nuestra dichosa palabra tenemos una dichosísima, digamos, con la que se pueden ganar, permítanme hacer unas pesas, el diccionario Anaya de la lengua, que es un buen regalo, no solo por su volumen, sino también por su contenido. Y si se quieren llevar el diccionario Anaya de la lengua, nos tienen que decir cuál es el último verso del laberinto endecasílabo de Sor Juana Inés de la Cruz. Si nos dicen cuál es el último verso del laberinto endecasílabo de Sor Juana Inés de la Cruz, se llevan el diccionario Anaya de la lengua, teléfonos y correo electrónico en sus pantallas. Esa sí está difícil, ¿no?
El otro día Marcelino Cereijido nada. dijo en su programa de Radio UNAM que estábamos poniendo preguntas muy fáciles. Entonces a ver si nos habla, ¿no? sí. El laberinto endecasílabo es este poema tan ingenioso de Sor Juana que tiene distintas lecturas, es decir, cada uno de sus endecasílabos está dividido en 3 versos distintos y se puede leer desde de izquierda a derecha o solo a partir de uno de los 2 guiones que hay hacia la derecha. Entonces es realmente un poema muy ingenioso que anticipa estos juegos formales, cortasarianos, etcétera, ¿no? Nada que una pequeña pesquisa bibliográfica no les pueda resolver, dijo. Ah, sí. Claro, claro. Bueno, Porque en cualquier buena antología de Sor Juana Inés de la Cruz debería estar el laberinto. Yo creo que hasta en endecasílabo. internet, ¿eh? Alejandra Sánchez se quiere burlar de nosotros y nos pregunta que qué fue primero, que si el huevo o la gallina. Yo diría que el huevo, pero ¿qué quieren que diga yo? Pues sí, Pues porque sí, tú tienes Nicolás, ya- pues sí. No, pero más allá de la revista y de lo que Nicolás de corazón quiera decir, Bueno, es y de que obviamente... Ionesco tiene una obra de teatro que se llama El porvenir está en los huevos, fíjate, apoyando. Ah, sí, pero el porvenir, quién sabe si haya sido primero o después. Y Exacto. la pregunta es, ¿qué fue primero? Bueno, entonces para Ionesco la gallina, probablemente. Probablemente. Esa pregunta desde que la biología moderna averiguó cómo funciona la reproducción, qué cosa es el DNA, tiene una respuesta contundente y clara. En efecto, fue primero el huevo. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Resulta que todos los animales... Bueno, fue primero la incluidos los- molécula, ¿no? Digo, ya luego. Bueno, sí. No, pero en sí, términos pero de el huevo y la entre el gallina, huevo y la pues, sí, gallina, entre ¿qué los fue dos primero? estás a comparar. Primero fue el caldo original, primigenio, quién sabe dónde. A lo Caldo de mejor, pollo. a lo mejor la De vida gallina. vino del espacio, no sabemos. Pudo ser el dedo de Dios que echó a andar el mundo, pudo ser muchas cosas. Pero entre la gallina y el huevo, sin duda, es el huevo. Ahora- ¿Por qué? Porque, digamos, el pollo común viene de una sola célula, que es el cigote, que se forma del DNA hecho la mitad del esperma masculino, la mitad del óvulo femenino, se forma un cigote, una célula que se va a multiplicar infinito número de veces, no infinito, muchísimas veces, hasta formar el cuerpo de un pollo. Es decir, y lo que ocurrió antes exactamente del pollo, en el animal que precedió al pollo, ese salto se dio por un cambio genético, una mutación o una variación en la mezcla del DNA, pero se dio básicamente en el cigote. El cigote está alojado en el huevo, es decir, ese cambio no puede darse a la mitad de la vida de un animal, se tiene que dar desde que se forma el cigote, la primera célula. Y Entonces, bueno, sin duda alguna, al estar esa primera célula dentro del huevo, pues fue primero el huevo. No, ya te viste muy científico, porque pues, realmente, el huevo fue primero en el sentido de que primero pues hubo huevos entre los reptiles salían de huevos antes que las gallinas, y huevos de anfibios y huevos de peces, ¿no? O sea, que siempre fue el huevo. Bueno, pero la pregunta es qué fue primero, el Sí. huevo de gallina o la gallina, vaya. Así es como más o menos hay que entenderlo, ¿no? En esas disquisiciones, Clarice Lispector, que es un monstruo literario, una maravilla, dice que el huevo necesitaba cuidado y que por eso, en realidad, la gallina no es más que el disfraz del huevo. No, ¿sí? pero- Es una muy bonita no solo metáfora, ¿no? Clarice Como Lispector. para acoginar al huevo. No solo Clarice Lispector, muchos biólogos juegan con la idea de que nosotros mismos no somos más que la manera sumamente complicada que tiene nuestro DNA de reproducirse, es decir, hasta la dichosa palabra, el hecho de que estemos aquí nosotros en este momento, desde para algunos biólogos que llevan esta idea demasiado lejos, no es más que una manera que tiene el DNA de replicarse y de seguir, ¿Esto? el huevo de multiplicarse toda la vida en sí, es decir, O la sea que gallina... nos estamos reproduciendo La gallina ahorita. es solo el No, pretexto bueno, eso ya en que nuestras tiene el casas. huevo para reproducirse. Bueno, y Es decir, volviendo- es solamente un medio del huevo para reproducirse, ¿no? Y yendo a lo que dices de la gallina, y específicamente, bueno, la gallina, pues, por lo que sabemos, la gallina es un poco como muchas de las especies de perros y como el toro de Lidia y como el caballo de carreras. O sea, la gallina no es un animal, digamos, que surgió naturalmente, sino es un animal producto de mezclas que los humanos han hecho. La gallina la inventaron los chinos, ¿no? Sí, Como verás- bueno, eso sería el Gallus domésticos, aunque sí hay gallos salvajes, los galos, ¿no? Como verás, Alejandra, te contestamos no solo ab ovo, sino ad ovo también. Lilia García. Lilia García pregunta muchas cosas, pero Ok. no las vamos a poder contestar Ah, antes sí. del corte. Vámonos a unos mensajes, vámonos a un corte y regresamos aquí en La Dichosa Palabra.
Sí. Sí, yo sí escucho. ¿Perdón? ¿Qué? Ah, ¿Qué? Sí, sí, todo. No, los huevos somos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo con ustedes. Bien, en nuestro diccionario visual preguntamos algo que a mí de niño me encantaba, ir a la panadería y averiguar los nombres tan interesantes, ingeniosos y poéticos de los panes. A mí no solo de niño. Digo, nomás. Los nombres de los panes vienen de nuestros antepasados, como son los ojos de buey, los bigotes, las corbatas, gendarmes. Y últimamente nosotros creamos la esperanza, creamos la costra, los bartolos. Le llamamos costras, ¿por qué? Porque lo que es la parte de arriba, cuando se le unta con yema y se le incorpora azúcar, hace costra. Por eso se le llama costra. Qué cosa. Pues ya vieron. Esa es la Costra Nostra, ¿no? sí, que la traiga. La Costra Nostra. Ok, ya tenemos la respuesta a la pregunta especial. El ganador del diccionario Anaya es Víctor Godínez de Michoacán. Felicidades. Ya está la respuesta. Y por supuesto la respuesta del endecasílabo es... El último verso del laberinto. Del último verso es amante, caro, dulce, Esos son los primeros esposo mío. suspensos de que nos miren milagros. Suspensos de que nos miren milagros. Amante, caro, dulce, esposo mío, festivo y pronto tus felices años. Alegre canta, solo mi cariño, dichoso porque puede celebrarlos. Así comienza. Bien, seguimos con las preguntas de ustedes. Nos pregunta Lilia García, a ver, que si podemos hablar de Grotowski, Jerzy Grotowski, creo, y el teatro de la crueldad. Sí, la idea del teatro de la crueldad es anterior a Grotowski, es de Artaud. ¿no? Artaud ve el teatro de Bali en una exposición que hubo en, Sí, de Indonesia, ¿verdad? Sí, sí. en París. Y se pone harto creativo. Y se pone harto creativo y dice, tenemos que hacer algo con el teatro verboso apoyado en el texto y recuperar más bien los sentidos como rituales, físicos. Es una vuelta a la presencia del cuerpo, de la ritualidad física. Él teoriza sobre esto, pero realmente no lo lleva a la práctica. Él funda un teatro, Alfred Jarry, ¿Jarry pronuncias Jarry? Jarry. Sí, sí, sí. Jarry. Pero bueno, eso Bueno, lo pero teoriza más bien en tiene el un teatro y manifiesto su doble. del Sí. Y Hugo Rey. En ¿no? el de la teatro y su crueldad, doble. Pero Sí, tiene que- un manifiesto del teatro de la crueldad, ¿no? Artaud. Artaud, en 1932, ¿no? Hace un manifiesto del teatro de la crueldad, ¿no? Explícitamente así llamado Así, como así. manifiesto, no sé, fíjate. Y Ahora, Jarry más- Esa era mi idea. Grotowski lo que tiene Lo más que bien hace es una cosa Grotowski- sobre el teatro pobre, ¿o qué es? Sí, le llama teatro laboratorio, teatro pobre, o teatro desnudo, como las jaivas desnudas. ¿sí? Las jaivas que van desnudas. Que es también un teatro en el que lo que quiere es que se vea el entramado y que haya una presencia lo menos apoyada en elementos ilusorios, en elementos escenográficos, en elementos de artificialidad, que se note que se está haciendo Teatro. una ficción representada por gentes y nada más, ¿no? Ahora, también dentro de la vertiente del teatro de la crueldad está en España Fernando Arrabal con el Teatro Pánico, que lo que intenta, bueno, es presentar también algunas cuestiones sadomasoquistas, despertar los bajos instintos, que curiosamente los bajos instintos a veces coinciden con los nobles instintos. Con las Por partes claro, las partes nobles que le llaman. Y hacer pues que haya una activación del cuerpo físico también del espectador. Entonces podemos ¿no? decir, por ejemplo, que Olivia Collins hace teatro de la crueldad. Era solo una pregunta. Hay bastantes ejemplos de teatro de la Maribel crueldad, pero tú Guardia te hace refieres teatro de la crueldad. a cuando el teatro se vuelve cruel para con el espectador, ¿no? No, Pero yo eso no hablaba es- esto de despertar los más bajos instintos. Ah,
Ah, bueno. Bueno, pero es un poco la confusión, como nos dices tú, es que a veces la gente cree que el teatro de la crueldad tiene que ver con necesariamente con la crueldad o con la violencia. Sí, con matar y no, pollos, ¿no? Y con matar pollos, no con sacar sangre en el teatro, sino un poco, creo que la idea de Artaud, que es la que sigue Grotowski, es la de tratar de comprometer a la gente de la manera en que en el teatro, digamos, de la antigüedad, en el teatro griego, vamos a decir, en los orígenes del teatro, en el teatro medieval, o como tú dijiste, en el teatro de Bali, la gente realmente iba a un espectáculo religioso, ¿no? Yo creo que la idea de Artaud y de Grotowski era recuperar esta dimensión como religiosa de la experiencia teatral. Sí, ¿no? ahora, a Grotowski porque incluso- así que cómo le importara a la gente tampoco, ¿no? Es decir, a él le importaba mucho más la puesta en escena que la popularidad que pudiera tener y hacía a veces puestas en escena muy áridas. Fue muy reconocido ya hacia el final de su carrera, en donde salió de Polonia, porque casi todo esto lo hizo en Polonia, y no hacían hasta ya, digamos, sus últimos años que empieza a recorrer Europa y Estados Unidos. Vino a México. Vino a México Sí, Grotowski, sí, yo no sí. sabía. Hacia un teatro pobre está publicado los textos de Grotowski en Tusquets. No es una publicación reciente. Habría que buscarla en una librería de pobre, ya una librería de viejo, porque no es una es un publicación teatro reciente. Que yo sepa, bueno, no he visto. Y hay también una vertiente con Eugenio Barba, que toma elementos también donde participa mucho la cuestión física. Esa es más o menos la idea. La experiencia. Muy bien. Recuerden ustedes, nuestra dichosa palabra es palabra de origen griego que designa el argumento o razonamiento o silogismo tramposo que pretende hacer pasar lo falso por verdadero, para convencernos de ello. El estudio de estos argumentos y su refutación pertenece a la lógica. Estos grandes filósofos que originaron esto, recuerden ustedes, también fueron una especie de escuela griega. Por ahí es una inspiración para ustedes. Una Bien. de las escuelas con peor reputación. Claro, con peor reputación. Tenemos para los que acierten, de Henry James, La muerte de León, de editorial Sexto Piso. Tenemos 3 ejemplares para obsequiarles. Un libro que llevaba un ratote inédito en español. Bueno, al menos yo nunca lo había Yo visto no- en español. No La muerte de conozco- León de no Henry conozco la James, muerte sí. de Yo León, tampoco pero lo Henry James es un conozco, narrador está- excepcional. sí, no, se un- antoja Yo jamás bastante. lo había visto traducido. Yo sé que está editado en Estados Unidos por Penguin, si no me equivoco, pero no sabía que hubiera estado traducido al español. El más... Pues es una traducción de Eduardo Rabasa, que es uno de los editores de Sexto Piso, precisamente. Es un inglés que nació extrañamente en los Estados Unidos. Bien, Carlos López Moctezuma Escobedo, tenemos sus haikus de editorial Aldus. Muy buenos haikus. Él nos regaló los libritos. Él nos los regaló. Estuvo Muchas aquí la gracias a semana Carlos pasada. López Moctezuma, que estuvo aquí entre el público la semana pasada. Y tenemos el temperamento melancólico de ya el muy conocido Jorge Volpi, de editorial Sex Barral, de editorial Planeta también. Tenemos para obsequiarles a ustedes 5 ejemplares de las obras maestras del Museo Paul Getty de California. En este caso, manuscritos iluminados medievales, es una cortesía del Parnaso. Y tenemos también 10 ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo, que habla sobre materiales avanzados, muy recomendable para ingenieros y arquitectos. Y tenemos un número especial, un número fuera de serie de la revista Metapolítica, que incluso cambia Es su grandote. formato, que es una revista pequeña normalmente, este es un número grande, sobre la caída del muro de Berlín, 15 años después. Muy padre número, con muy interesantes artículos. Tenemos 10 ejemplares también para obsequiarles, repetimos la dichosa palabra. Palabra de origen griego que designa el argumento, razonamiento o silogismo tramposo que pretende hacer pasar lo falso por verdadero para convencernos de ello. Háblenos. Bien, tenemos más preguntas para ustedes. Nos pide Iván González del Estado de México que si podemos hablar sobre el filósofo francés, bastante complicado para muchos, Jacques Derrida.
A Pablo le va a dar un gustazo que hablemos de Derrida, que es de sus autores favoritos, ¿verdad? Hijo, no. Sí. Para mí, bueno, ya no diré más. Sí, Pablo tiene una mala porque relación hay que con callar los acerca de la gente que ha postestructuralistas. muerto recientemente. Sí, pobre Derrida se Ah, sí, murió. por cierto, Oye, pero no, acaba de fallecer. Pero no murió. Entonces. Se desconstruyó. Exacto. Bueno, fíjate que lo que dices ahora que lo dices es muy pertinente, porque decimos deconstrucción filosóficamente y la verdad es un galicismo que lo digamos, digo, ya está aceptadísimo, pero deberíamos decir desconstrucción, porque el prefijo francés es de y el español es des, entonces deberíamos decir desconstruir. Lo que pasa es que a estas alturas del partido ya se ve muy difícil que cambiemos ese hábito, pero bueno, por supuesto, Jacques Derrida, filósofo que le choca a Pablo, es un filósofo postestructuralista y es el filósofo creador del concepto de la deconstrucción. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vámonos más despacito. Bueno, Jacques Derrida era un argelino que nació por ahí de 1930, si no me equivoco, en Argelia, que llegó a Francia a los 20 y tantos años a estudiar filosofía. Después se volvió catedrático de filosofía en muchas universidades, entre ellas la Sorbona. Empezó a escribir en varias revistas filosóficas, entre ellas alguna particularmente importante en aquellos años, que era la revista Tel Quel. Y a partir de ahí él se empezó a interesar de manera muy importante en el lenguaje. Bueno, la corriente filosófica que estaba como de moda en aquella época, el estructuralismo, postulaba que, digamos, la esencia misma de las cosas estaba en la verbalización oral que hacemos de ellas, porque, digamos, estaba como más cercana a lo que realmente pensamos o sentimos o concebimos de las cosas. Bueno, Derrida, un postestructuralista, decía que no, que al revés, que lo único que hace el lenguaje es alejarnos de las cosas y que si hay alguna manera de acercarse al conocimiento es a través del lenguaje escrito, pero que sin embargo este lenguaje escrito no es el conocimiento mismo, es solo un mediador que tenemos con el conocimiento, pero es nuestra única manera de acceder a él. Es decir, yo no conozco realmente una idea o un objeto, sino conozco lo que simbolizo a través del lenguaje de esa idea y de ese objeto, y ese es un asunto que no tiene remedio. Para mí, el significante y el significado, es decir, la cosa y cómo se dice, van a estar plenamente confundidas todo el tiempo y eso no tiene realmente remedio. Bueno, a eso, y además como era particularmente enemigo del registro oral, Derrida lo bautizó con un nombre, con una palabra, un neologismo que creo que se llama différence. Différence, dirán ustedes, es diferencia, escrito con E en francés, pero él lo escribía con A, différence. Es decir, nuestra traducción más próxima en el español sería diferencia. ¿Por qué? Porque lo que él decía es que los términos no solo, digamos, cuando usamos una palabra en un texto, en un contexto, esa palabra no solo es diferente de todas las demás, sino que además difiere a todas las demás, es decir, posterga su significado. A Pablo no le gusta por lo enredado que es Derrida. No, la verdad es que tú lo haces bastante más sencillo de lo que el tipo es. No, él es, y además no escribía particularmente bien ni claro. Pero no es por complicado, no es por complicado, es bueno. ¿Sí te parece que Dilo, Pablo, dilo. No, a mí me parece que hay una serie de modas filosóficas que son pura tomadura de pelo, y donde todo es sencillamente un juego de lenguaje en el que tenga la disposición de participar en él participa, pero que en el que lo que menos importa son los problemas reales. Lo único importante es un juego de palabras entre unos y otros, y esto no solo lo pienso yo, lo piensan también muchos filósofos, muchos pensadores. Hay un ejemplo que pone, un ejemplo muy revelador de este asunto. Creo que es esta broma que hizo, no me acuerdo si se llama Alan Sokal, no me acuerdo si ustedes recuerdan este artículo, de este escritor que envió a una de estas revistas de nueva filosofía, de desconstrucción, etcétera, etcétera, un artículo inventándose un nombre, inventándose un currículum, y sobre todo diciendo una sarta de imbecilidades a cual mayor, pero todas ellas dichas con el lenguaje que apasiona a los seguidores de Baudrillard y de Derrida y todas estas cosas. Y lo tomaron muy en serio. Lo tomaron absolutamente en serio. Lo publicó esta revista, que es la revista más prestigiada en Estados Unidos de estas cosas, y se publicó como un gran artículo. Y al cabo de 15 días después de que había sido publicada, Alan Sokal, no me acuerdo si estoy diciendo bien su nombre porque no lo recuerdo bien en este momento,
publicó en muchas otras revistas y demostró periódicos que lo había. cómo todo lo que él había escrito era una tras otra imbecilidad más grande que cada una que la otra. Y toda dicha en este lenguaje construido, reconstruido, etcétera, etcétera. Entonces, lo malo de las modas filosóficas es que muchas veces basta con adherirse a ellas para que los sujetos tengan una seguridad de estar a la vanguardia, de estar más allá del conocimiento común del resto de los mortales. Y este es un juego perverso de los intelectuales que a mí me parece una enfermedad de nosotros mismos. Ahora, habría que... No, no voy a estoy hacer una refutándolo ni defensita estoy de Derrida, pero primero... A ver, que Eduardo nos diga. No, lo que habría es que invitar a la gente a leer a Derrida. Y tomar las decisiones con hay sinceridad. Hay un libro en la colección La huella del otro, por ejemplo, de Derrida, que se llama Las muertes de Barthes. Es una buena entrada de Derrida. Y está publicada la gramatología De la gramatología. de la gramatología en siglo XXI, ¿no? Porque, bueno, es tu opinión, esta que acabas de expresar muy bien, pero hay quienes, bueno, sacan de Derrida la cierta capacidad de sugerencia que tiene en un sentido crítico para ir en contra de todos los pensamientos que se sustentan en una base como inamovible en ciertos principios. En ese sentido, la deconstrucción se muerde la cola porque está trabajando también con un lenguaje cuyos significados fluctúan, etc. Es decir, es una materia polémica. Ahora, entonces, hay que arrojar la polémica y pedirle, bueno, a quien se interese por ello que lo lea, que le claro, entre. Claro. Pero hay otro filósofo que es Baudrillard, que alguna vez pasaron programas aquí sobre su obra, y yo dije, me siento aquí en Canal 22 a verlos con todo cuidado, en programas muy bien producidos por la televisión francesa, y eran francamente incomprensibles. Por más que uno se sentara a tratar de sacar algún sentido de ellos, no era posible. No, de verdad. Yo quiero decirles que yo entrevisté a Baudrillard una vez para el periódico Reforma y me cayó re bien y me pareció muy claro. Supongo que también tiene que ver con el registro del entrevistador. Ahora que hablamos justo de Baudrillard, hay un libro que se llama El paroxista indiferente, que está editado por Anagrama, en donde lo entrevistan y es mucho más claro que en sus libros tal cual. Pero bueno, luego defiendo a Derrida después del corte. Bueno, creo que nos vamos. Lo importante es que tengamos un desacuerdo abierto y cordial. Y que mandemos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte, por favor. Ok. Seguimos aquí en la desconstruida palabra porque estamos hablando de Derrida y todavía algo se quedó en el tintero de A ver, yo Nicolás. quería hacer una defensa de Derrida muy rapidita, en la que creo que hasta Pablo está de acuerdo. Lo que me parece la aportación más valiosa de Derrida a la filosofía es enseñarnos que los textos no solo son los textos que se construyen con palabras, sino que todo es un texto susceptible de análisis. Es decir, que las películas, que los programas de televisión, que las obras de arte, que los cuadros, que las esculturas, que todo, digamos, es susceptible de ser abordado como un texto. Yo creo que eso es muy importante, que todos tengamos una lectura crítica del mundo. Lo que dudo es que sea una idea original de Derrida. Ahora, te voy a decir ya, para reforzar tu postura y dejarte ganar, ¿qué dijo Camille Paglia, una filósofa que a mí me gusta mucho, pero que como tú no soportas los postestructuralistas? Dijo alguna vez, los franceses siempre dicen que su grande es Derrida, pero están locos. Su grande es Deneuve. Sí. Ah, de nuevo, bueno, ok. Se vale también. Bueno, Volvemos a la letra D. Incluso esas cuestiones de la inteligibilidad, por ejemplo, Volpi en una de sus novelas las trata en relación con Lacan. Es decir, la intención de no usar el lenguaje para comunicar, sino de hacer una expresión complicada a propósito.
Pero a ver, Casi como una especie de teatro de la crueldad. a menos que me engañen por acá, montaje, es un Lacan montaje. sí creía que el significante y el significado eran disociables, ¿no? Por estar, estoy viendo para que me Sí, censuren. sí, para que... Por estar el significado en el Lástima que no inconsciente, haya luz ¿no? allá atrás. ¿Sí eran disociables? Completamente disociables. La autoridad Bueno, habló. Entonces te de puede acuerdo. caer Vamos a bien dar la Lacan nada más respuesta. porque le caía mal de Derrida. La respuesta porque a lo la que diga Eunice dichosa me parece palabra. la última palabra. El razonamiento este tramposo que puede hacer pasar por verdadero lo que es falso sería el sofisma. También tenemos una alternativa que es argucia, Aunque no es pero de más origen griego. lógicamente es la cuestión de sofisma. Porque ¿no? argucia es como más leve, ¿no? Sí, Sofisma argucia sí es ya- como maña, Por eso- amañamiento. Por ¿no? eso Tú la dirías- pista era para las personas sofisticadas. Claro, y le, Tú y le- dirías y que le lo de recomendamos Derrida al eran público sofismas, que no lean argucias. a Parménides, el gran maestro de los sofistas. Sí, y también ya si están con Parménides, o sea, Parménides García Saldaña también lo pueden leer, ¿no? A Protágoras, no, perdón, a Protágoras, no a Parménides. Perdón, Bueno, a Protágoras. Protágoras. Queremos invitarlos a la que es la 14 Feria Internacional del Libro de Monterrey. Comienza hoy precisamente y todavía va a durar hasta el 31 de octubre. Los que quieran trasladarse. El invitado especial es Italia, no es Talía, ¿verdad? Italia a esa feria. Queremos saludar al público asistente que vino aquí. Hola, público Y que no asistente. puede cambiarle. Público ¿Qué tal, público asistente? asistente? ¿Cómo están? Los invitamos a visitar nuestra página, ladichosapalabra.22mx.tv. Ahí hay unos poemas para armar, entren a estos juegos. Y bueno, a asistir al estudio si también quieren venir para que vean cómo nos vestimos, nos maquillamos, me pongo mi barba postiza, él su bisoñé y todo lo que hacemos aquí. Su barba postiza. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Adiós. Sí. ¿Ya no queda otra? ¿Ya no queda Ya otra? no queda otra. No tenemos tiempo. ¿O una palabrita? Queda una rap. Ya no tenemos Adiós. Adiós. Audeus, ¿cómo es? ¿Eh? Adeus. 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 Adiós sean. Au reboir. Oye, por cierto, Muy bien. Protágoras también era medio de